Lo A mismo. ver, fue un discurso típico de Mauricio Macri, un discurso corto, creo que duró alrededor de 1 hora. Ujú. Yo los escucho todos estos discursos, no sé por qué, pero viste como haces algo sin sentido y lo vas repitiendo cada año. En este caso, bueno, yo me dedico a escuchar las aperturas de las sesiones todos los 1 de marzo. Ah, bueno. Y mira, a ver, estamos en medio de elecciones, con un gobierno golpeado, con la economía destrozada, con un montón de promesas incumplidas y con un panorama electoral al menos incierto. En ese contexto, el discurso estuvo, digamos, aprobado, si se quiere, ¿no? Ajá. Cuando no tenés mucho para decir, cuando no tenés resultado para mostrar y tenés que enfrentarte a 1 hora de discurso, bueno, en lo que puede ser tu último mandato, tu último año de mandato, me parece que estuvo correcto. Después las críticas, bueno, por supuesto, ¿no? Cuando Mauricio Macri le echa la culpa de todos sus males a la sequía del año pasado o a la causa de los cuadernos, bueno, qué sé yo, uno ahí hubiese esperado tal vez otro tipo de argumentación o una autocrítica más fuerte al error en sus medidas, al menos en económica, ¿no? Que es Sí, lo que sí, hablo lo yo. que estamos hablando. Ahora, déjame decirte una cosa. Dos temitas. Una, yo siempre escucho este discurso. Hoy lo leeré. Generalmente lo leo después porque me pasa algo, que la oposición es tan tonta que me molesta ver los cartelitos. Es un tema personal mío, no quiero extrapolarlo a nadie. Me parece tan estúpido poner cartelitos, ¿no? Presentar proyectos de ley, furia, no tiene nada que ver los cartelitos. Pero bueno, y eso me saca, y siempre los leí, y se lo leí a Cristina, todos los discursos, por supuesto. Y hay otro discurso que siempre es muy interesante, que es el que dan en la Bolsa de Comercio, que creo que es principios de agosto o algo así. Pero Sí, así es. lo que me parece está tergiversado este discurso, pues este discurso es de apertura de sesiones ordinarias, ¿no? Y debería ser los proyectos que vamos a tirar este año en el Congreso, no rendición de cuentas ni campaña política. No sé qué te parece. No, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que no es la lógica de Argentina, digamos. Argentina no funciona con las cosas o como funciona en países Con lo que debe normales. ser, digamos. Vos acá tenés pura política porque, te repito, detrás no hay nada, porque vos de un lado tenías a Macri haciendo un discurso y del otro lado a los kirchneristas, en este caso Agustín Rossi, gritando, insultando Claro. y pidiendo explicaciones. Un tipo que le afanaron un misil y que todavía no lo encontraron. Digo, un tipo que puso a una hija sin experiencia en el directorio, que intentó poner a la hija en el directorio del Banco Nación sin ningún tipo de experiencia en el sistema financiero. Digo, un tipo que perteneció a uno de los gobiernos, sino el más corrupto y que tiene más condenados y más gente jugada de la historia argentina. Digo, bueno, me parece que hay cuestiones que son bizarras. Sí, ¿desde qué lugar el pibe habla, no? Entonces, la verdad es que ponerse en, bueno, uno tendría que hablar el 1 de marzo sobre los proyectos que están por venir, cuando todos sabemos muy bien que este año no van a venir proyectos de envergadura por el momento político en el que vivimos. La verdad que es una utopía, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con vos, es muy lastimoso ver. Yo creo que la investidura presidencial hay que respetarla siempre. A mí me parece que insultar en el sillón de Rivadavia a Macri, a Cristina, a Néstor, a Menem o a De la Rúa o a quien sea me parece que es completamente inapropiado. Y la verdad que ver ese espectáculo, porque no sé si te enteraste, pero hubo hasta una planta de marihuana que llevó una diputada o una senadora del Frente para la Victoria. Por lo tanto, sí, es un espectáculo desagradable, pero bueno, es parte de nuestro folclore, es parte de nuestra costumbre cívica y ya te digo, el discurso me parece que fue un discurso, por momentos era una despedida y por momentos era les voy a dar batalla. Vamos a ver qué pasa desde lo legislativo, vamos a ver qué pasa. Y desde lo económico tuvo 2 o 3 anuncios que me parece que el que se destacó es esta idea de adelantar todos los aumentos de cuestiones sociales como la AUH. Anunció que la AUH la va a aumentar un 46% para recuperar un poco el poder adquisitivo que ha perdido, estos 1.800 pesos que venían cobrando los 4 millones de beneficiarios de la AUH, y van a pasar a cobrar 2.600 y monedas. ¿Por qué me resulta importante? Porque los aumentos que hacen ahora
tanto en la AUH como en el salario mínimo vital y móvil, que también aumenta a partir del 1 de marzo a 12.500 pesos, te van a influir en el último indicador de pobreza que va a presentar el INDEC en septiembre, antes de las elecciones. Entonces digo, todo este adelanto de pagos o de ajustes por inflación, guarda, porque detrás o debajo de la alfombra todo el mundo se olvida, pero ahora a finales de marzo viene un informe el informe semestral de pobreza, que nos va a indicar la pobreza del segundo semestre de 2018, que por supuesto el número va a ser feo, porque bueno, fue un semestre extremadamente complicado, pero en septiembre vamos a conocer la pobreza del primer semestre de este año. Entonces, todo aumento y toda mejora que vos tengas hasta el 30 de junio, se te va a ver reflejado en el índice de pobreza. Y me parece que un gobierno que comenzó con su lema pobreza cero, más allá de que solo los estúpidos creyeron que lo decía en serio el tema de llegar a un índice de pobreza cero, ahí coincido con el presidente, digo, es un tema de horizonte, pero sí fue uno de los 2 o 3 grandes ejes de campaña del 2015. Bueno, me parece que terminar con un número, o intentar terminar con un número por debajo del 30% en el informe de septiembre, me parece que es un objetivo estadístico al menos del gobierno, ¿no? Sí, entiendo. A ver, estoy haciendo cuentas rápidas, pero un salario de 20.000 pesos con 3 hijos, 4 hijos con asignación, y estadísticamente te sale de la pobreza. Exactamente, exactamente. Y me parece que es la lectura que hay que hacer sobre puntualmente el análisis que hizo. Y después, bueno, se dedicó a, ya te digo, a hacer más que una autocrítica, a responsabilizar o a decir que en realidad se daba cuenta y era consciente. Macri se transformó a través de estos años en un gran diagnosticador de la situación, ¿no? Incluso hoy en un momento dijo que bueno, que el déficit fiscal era el responsable de la inflación y que la inflación era el responsable de la pobreza y de todos los problemas que tenemos. O sea, hoy parecía un expert, digo, un lúcido. A mí me parece increíble que tengamos que aclarar esto después de 80 años de inflación. A mí me parece tan impresionante. Es como decirle, qué sé yo, un tipo de la Antártida que como está lejos del sol, por eso hace frío, flaco, se congeló hace 100 años el pibe. Sí, pero la gente no lo entiende. La gente no lo entiende, y aparte yo creo que de economía en la mesa de café o en la mesa con amigos no lleva muchos años en Argentina. Es algo medio de los últimos, si se quiere, de la última década, o de la última, desde que estamos con inflación en Argentina, digamos, del 2012 en adelante, me parece que es donde la economía pasó a ser algo de la charla cotidiana y no solo de los que saben de economía. E increíblemente sí, yo me sigo cruzando con amigos y con gente, y bueno, uno lo paran en la calle y uno tiene la suerte de poder compartir lo que uno piensa más de lo que la gente normal lo hace, y te das cuenta que hay muchas cabezas que han sido machacadas con otro tipo de conceptos y con otro tipo de cuestiones que le hicieron creer a mucha gente que la inflación no está mal de per se, digamos, que en tal caso la inflación mala es la de Macri y no la de Cristina, porque uno se cruza con ese tipo de cuestiones, ¿no? Y Macri dijo algo interesante, por supuesto, él lo hizo en virtud de su defensa política, pero en un momento dice que la pobreza no es solo comer todos los días. La pobreza va más allá, ¿no? Y esto ya te lo digo por mi cuenta, digo, la pobreza es el acceso a la educación, hoy el acceso a internet. Hoy la vara de pobreza es mucho más alta, por supuesto. Hoy es una pobreza, acá la seguimos midiendo por una cuestión de ingreso, pero hoy el ser pobre indica otro montón de cosas en el mundo. Y ahí le doy la derecha a Macri, me parece que la pobreza va más allá de cómo se la mide en Argentina, pero me parece que hay mucha gente que eso tampoco lo entiende. La gente piensa que el poder comer todos los días, que por supuesto es fundamental, ¿no? Claramente, pero digo que si un gobernante les da eso, no importa cuál sea el costo que haya atrás de eso. Y si yo tengo un plato de comida arriba de la mesa, pero no tengo una escuela que me eduque, o no tengo un futuro con acceso a internet, o con posibilidades de capacitarme y de progresar, bueno, no importa, ¿no? Porque tengo el plato de comida arriba de la mesa. A mí te llevo a otro ámbito, digamos, te abro un círculo del diálogo, ¿no? Para hacerlo más amplio.
A mí me parece siempre muy increíble qué le pasó a Argentina y cuándo, no tengo ni la respuesta ni qué ni cuándo, que nuestros abuelos, la verdad que le importaba un soto recibir un plato del gobierno o una asignación o nada. Hasta se hicieron los hospitales. Está el hospital italiano, el francés, el alemán, el español. Cada comunidad se hizo su propio hospital. Lo único que le importaba era, loco, yo tengo que laburar para que estar yo o mi hijo o mi nieto mejor que ahora, sin esperar nada. Y ahora, no solo que ese sueño de estar mejor que ahora no está, no solo que nadie se provee sus propios bienes públicos, para decirlo de alguna manera economicista, sino que encima me conformo con el plato de comida. A mí me parece un cambio de chip cultural, pero, o sea, alguien nos pegó un trompazo en el cerebro en algún momento. Mira, sí. ¿Me entendés lo que te digo, no? Sí, lo que pasa es que primero que vos decís, bueno, mis abuelos no esperaban que el Estado les dé nada. Bueno, tampoco el Estado les daba nada, ¿no? O sea, vos tenías un gasto público que era un tercio el que soy en términos de PBI, ¿no? O sea, el Estado era un tercio de lo que es hoy. Entonces, digo, bueno, antes el Estado no te daba nada. Cuando el Estado te empezó a dar algo, cuando te empezó a dar las famosas cajas PAN en la época de Alfonsín... Vos estás hablando de los 80, yo estoy hablando del año 10. Por esto, ahí no tenías nada, el Estado no te daba nada. En el año 80, que empezó con la democracia, vino esta cuestión del fanatismo por el estado de bienestar. El Estado te daba bienes para que vos en tal caso con esos bienes puedas subsistir y después salir adelante. En el 96 empezaron los primeros planes sociales en dinero. Sí. Y yo creo que es un buen punto donde empezamos a confundir las cosas. En el 96 te daban un plan social por 3 meses, si no conseguías trabajo te lo extendían otros 3 meses y ahí te lo cortaban. O sea, el plan social te duraba 6 meses. Después, bueno, la crisis del 2002 hizo nacer los famosos planes jefas y jefas de hogar. A partir de allí, bueno, no tuvimos vuelta atrás. Hoy tenemos 10 o 11 millones de planes sociales dando vuelta. Y me parece también que cuando uno nace en un periodo, yo no, porque yo nací en el 80, pero digo que nació en los 90 y empezó a tener uso de razón a los 10 años, o a los 9 años, cuando tú empezó a tener uso de razón, empezó a ver que había recesión y no había dinero en la calle. Sí. Después vos viste que en el 2001 te explotó todo por el aire. La gente se moría, no podía sacar sus ahorros, había muertos en las diferentes provincias. Y después te vino una época kirchnerista que te empezaba a regalar papelitos de colores y que bueno, que salvando cuestiones de inflación y cuestiones de que nos estábamos sin darnos cuenta peleando con el mundo y derribando la excelencia educativa que fuimos en algún momento, y bueno, teníamos para el asadito de los domingos. Y me parece que cuando vos te criaste 10 años sin conciencia y el resto de tus 15 años adicionales, o sea, llegaste a tus 25 años y lo único que conociste fue el kirchnerismo y después te agarra un macrismo que se lo tilda de neoliberal o de liberal moderno o de ultraliberal, no sé ni cómo le dicen a Macri, y te empezás a dar cuenta que tenés recesión, que la inflación te empeoró, y bueno, es lógico, venís de 25 años a creer una cosa, y lo nuevo, que no es tan nuevo, pero no importa, lo que debería ser nuevo, o lo que debería estar de la vereda de enfrente, te genera una situación de vida peor. Y bueno, yo en parte entiendo que tengas la cabeza quemada, toda la generación que viene antes que yo tengo 38 años. Ahora, lo que no puedo entender es los que se criaron como vos me estás contando, digo, los que tienen abuelos que han hecho de esta Argentina una Argentina grande, o que han laburado o han levantado las paredes de su casa, o que nunca han recibido nada del Estado. Los hijos de esas personas, no entiendo, que hoy es por ahí la gente que tiene por ahí 50 o 60 años, sí, no entiendo cómo realmente creen que bueno, que el kirchnerismo fue realmente un paso divino y que y no comprenden. Vos le decís, pero mira, el ANSES te te fundieron el Banco Central, la educación te la despedazaron. Bueno, no, es algo que son variables que no entran en su análisis. Ir al concepto más humano, loco, sos un tipo de clase media o clase media baja o media alta, lo que sea, y si no tenés el Estado no te la bancás solo, no te da vergüenza. A mí me parece increíble eso. Ni te la querés bancar solo, o sea, ni entra en tu evaluación bancártela solo.
Entonces, eso te habla, para mí, la cantidad de asignaciones que vos la otra vez que hablamos lo dijiste muy bien, se multiplicó por 20, ¿no? Te hablabas de 500.000 a 10 millones de planes y asignaciones, ¿no? Decime si estoy equivocado en los números. Sí, tal cual. El aumento de los planes es señal de fracaso, no es señal de éxito. En Argentina lo vemos como... Hoy aplaudieron los tipos cuando anunció el 46% de aumento de la UH. Eso es una señal de fracaso. Que tener 4 millones de tipos que dependan de una asignación universal es que el modelo no se alimenta a sí mismo, no permite que la gente se alimente a sí misma. No te olvides que nos han intentado inculcar, y lo han logrado en buena parte de la sociedad, que el que tiene plata es malo, o que el que tiene plata hay que ir y sacársela y repartírsela a los demás. Esta lógica de que la justicia social la hace el Estado y no que la justicia social se la hace cada uno trabajando todos los días, le ha hecho mucho daño a la Argentina. Le ha hecho mucho daño, y de hecho yo, el otro día compartí con vos un evento el sábado, donde vos le decías a otro orador que vos eras un tipo que siempre te parás del lado de la esperanza, ¿no? Y de tener esperanza. Y el otro orador decía, Mariano Fernández decía que él no tenía esperanza. Y yo creo que estoy en un punto intermedio. Yo digo, a ver, quien tiene esperanza de que esto mañana, el año que viene, o dentro de 5 años va a salir adelante, yo la verdad que digo, no tengo el sustento para defenderla, la postura. Yo creo que a nosotros nos falta una generación para mejorar la educación, que creo que es clave y fundamental, y me parece que para esos 20 o 30 años que necesitamos mejorar la educación, me parece que la clase política no está a la altura. O sea, tengo en el Congreso a un presidente que no hace una autocrítica buena, tengo del otro lado un diputado que le robaron un misil, otro diputado que llegó a una planta de cannabis, y tengo además una diputrucha que no pudo asumir a su banca, no me acuerdo el nombre ahora, por tener un problema con la justicia, y se dedicó a insultar también al presidente Macri. Entonces digo, en ese contexto vos me decís, ¿tenés esperanza? Y qué sé yo. En tal caso no son de corto plazo, si las tengo, ¿no? Sí, a mí yo te reafirmo, estás hablando del evento que fue del Partido Libertario, la presentación de Javier Milei, Diego Giacomini y Mariano Fernández, que fue, vale repetirlo, 600 personas pagando su entrada sábado a la tarde. Es para tomar en serio, y al que tiene estas ideas ya le digo, afíliese, muchacho, porque esto es mucho más serio de lo que pensábamos. Mi base de esperanza es que yo creo que Argentina está tan fuerte el mundo empujando, no más allá de la tasa de interés, esas para mí son huevadas de corto plazo. Es tan fuerte la tecnología, los avances, los adelantos que hay, que poniéndonos las pilas tenés que volar. La gente tiene que volar. El problema es que no se ponen las pilas, y ponerse las pilas, honestamente, yo no sé si requiere de un cambio cultural, requiere de 5 o 6 medidas que alguno con más o menos cierta convicción las anuncie. Yo soy en eso. ¿Sabes en qué me baso? En la generación del 80. Eran 5 o 10 tipos en un país casi de bárbaros, hicieron un desastre, ¿no? Entonces, tenían más hábito laborioso que nosotros, tenían más educación, aunque menos instrucción que nosotros, pero de todas maneras me parece que a mí eso me alimenta la esperanza. Ahora, cuando veo lo que vos señalás, un congreso cartelero, digo, chao, sonamos, ahí estamos muertos. No se le va a quedar una idea ni a palos. Sí, pero aparte, mira, yo hago un programa de radio, viste, los viernes al mediodía a 2 cuadras del Congreso. Por lo tanto, hoy no me queda otra que acercarme a como y ese lugar a la hora de la charla del discurso de Macri en el Congreso. Y la verdad que por fuera del Congreso, el país que hay también es lamentable. Bueno, eso había asociaciones sindicales, estaba camioneros, la bancaria, los puestos de choripanes, que ponele que es lo de menos, pero esa gente no trabaja, le dieron el día, o no se lo dieron y los sindicalistas apretan a los empresarios para que no se lo descuenten. Digo, ¿cómo funciona la lógica de este país? Pero ¿sabes cuál es la lógica? Sacá la cuenta, no son todos trabajadores. Hay mucha rosca política, hay mucho. La provincia de Buenos Aires tiene 600.000 empleados públicos. ¿Vos crees que ninguno fue ahí? Seguro. ¿Me explico? O sea, la ciudad tiene 147.000. Vos metés ya con los delegados llenas la plaza. ¿Me explico? Seguro. Después le pones la gorra de camionero, cualquier cosa. Total, los pibes no tienen historia. Pero me parece que no va el trabajador ahí. Yo en eso, viste, soy
bastante crítico con estas marchas multitudinarias, porque 40.000 personas, la rosca política con un par de presupuestos la juntás. Que además a mí me gustaría que efectivamente vaya el trabajador, porque es el que realmente sufre o no, Claro. no importa, pero es el que tendría que tener la voz del derecho a la protesta. No un grupo de mafiosos que lo único que están es por el negocio de choripán y para mostrar una bandera porque le pagan. Entonces digo, dentro del Congreso la situación es lamentable, fuera del Congreso la situación es lamentable. Digo, bueno, entonces que nos queda en el contexto que te dije en la introducción, ¿no? En este 33% de pobreza, en esto de que 1 de cada 2 chicos son pobres, en la inflación que está en cerca del 50%, digo, en un contexto donde vos lo sabés mejor que yo, donde se pierden empleos todos los días. Hoy veía el informe de empleo de 2018, se perdieron, sin contarte el monotributo social, se perdieron 125.500 empleos. Y se perdieron solamente 7.600 en el Estado. Claro. Entonces, este es un mundo ¿Y por qué de la locos. cuenta da 191? ¿Eso qué es monotributista social? ¿Qué es? Sí, hay ahí 50.000 monotributistas sociales. En realidad fue los obligaron a reempadronarse. Ajá. Entonces muchos que ya no cumplían con la condición, bueno, los dieron de baja. Y muchos se transformaron en monotributistas comunes. Entonces, por eso yo tomo el valor, digamos, menos malo, que son los 125.500, pero digo, bueno, cada 16 puestos que se perdieron en el sector privado, que los perdiste por la situación económica, o sea, porque no te quedó otra que perderlos. Por el otro lado, donde sí podés hacer el ajuste a dedo, solamente hiciste el ajuste en 7.600 personas. Exactamente. Ahora, vos hablás de la oposición y el oficialismo. ¿No te da la sensación de que uno le hace la campaña al otro? El oficialismo no pegando una en economía y la oposición haciendo estas huevadas de hoy, por ejemplo, ¿no? Es que como que ninguno quiere agarrar la pelota. Aparte, Macri tenía la frase hecha, se la dejaron tan fácil como que Macri en un momento dijo: los insultos es un tema de ustedes, yo estoy acá por el voto. Digamos, le dejaron servida la frase, ¿no? Le sumaron, por eso se la dejan yo te digo, picando. a mí me parece que de un lado tenés al oficialismo con una economía que no han sabido qué hacer, porque es una realidad. Digo, agarrate la pobreza, el nivel de actividad, dólar, agarrate la variable que quieras y el PIB per cápita, digo, cualquier variable relevante estás peor que en el 2015. Ahora, en el resto de las áreas, entiendo que en temas de política exterior han hecho mejoras, por supuesto, digamos, de abrazarnos con Maduro, porque recordemos que el kirchnerismo, por ejemplo, o sea, aparte de la oposición argentina de hoy y de la que tal vez ganen las elecciones de octubre, condecoró a Maduro hace unos años, ¿no? Claro, sí, totalmente. Condecoró a Maduro. Digo, después tenés a la izquierda como oposición, que no saben, que comen cucurucho por la frente. Tenés a determinados legisladores de otros sectores, como estos señores que van con las plantas de marihuana al recinto. Entonces, en ese combo, la verdad es que la política argentina deja bastante que desear, ¿no? Entonces vos me decís, y se hacen la campaña entre ellos, y un poco sí, pero porque es parte de lo lamentable que somos como cívicamente hablando y en nuestro desarrollo político, que deja mucho que desear y que nos faltan años luz para siquiera acercarnos a países del primer mundo, ¿no? Bueno, don Manuel, el viernes que viene voy a salir yo en tu radio, así que dale. Pero obviamente vamos a hacer una acá presencial, dale y seguimos hablando de estos temas, ¿te parece? Cuando quiera, Gustavo. Gran abrazo. Como siempre, un abrazo gigante, buen fin de semana largo. Manuel Adorni, @madorni, lo recomiendo seguir en Twitter, realmente un gran tuitero y un gran analista. Hacemos un mini descansito. Twisted
estamos retomando. Voy a hacer un mini pequeño editorial, pero antes necesito hacer una una suerte de ay Dios, aviso parroquial. El amigo Javier Milei en el consultorio de Milei mañana tiene las entradas totalmente agotadas. Tenemos entradas, hay entradas para disponibles todavía, poquitas, ojo al piojo, para la función del sábado 16 a las 23:45 y el sábado 6 de abril. Así que en PlateaNet, muchachos, pónganse las pilas porque se quedan sin el consultorio de Milei. Bueno, tengo dos comentarios chiquitos antes del próximo entrevistado. Y uno parece pavote, pero realmente es una bomba atómica. Un día esto vamos a llamar al amigo Andrés Miguel, un publicista, vive en Estados Unidos, tipo, realmente, además de ser un amigo personal, es un tipo muy rico por la experiencia que tiene y los comentarios y la visión que tiene de la realidad. Pero ayer me manda un mensaje y me dice: Lacha, estoy comprando un auto en Miami, Estados Unidos. Ok, en 2 horas salgo con el auto. Ya me dio un poco de envidia, pues yo estoy pagando un plan, digamos, y tengo 84 meses para esperar que en 2 horas salga con el auto, pero eso es lo de menos. Pero lo interesante de esto, el tipo va a comprar un auto, entrega su auto usado, del cual debe parte del crédito, es decir, vende su auto, cancela un crédito bancario, saca un nuevo crédito bancario y con esa plata compra un nuevo auto. Todo en exactamente 2 horas. Y tardó esas 2 horas porque tuvo que elegir color, porque si no hubiera sido menos tiempo. Le pregunté, obviamente, ¿cuántos papeles firmaste para hacer todo este rollo? Exactamente 10 firmas en 5 papeles, por el reverso y qué sé yo, la cara y contracara. No hubo denuncia como es la verificación policial, no hay que avisarle al Estado, no hay que avisarle a la policía, no hay que avisarle a la FIP, eso se le avisa a fin de año, como Dios manda, cuando se hace las declaraciones juradas. Le digo, bueno, lo vamos a obrar a hija al auto. ¿Y le sacaste la cédula azul? No se saca la cédula azul, porque ya con la compañía de seguro está combinado que cubre al grupo familiar que agarre el auto. No hubo formulario Z. Estoy hablando de todo lo que pasa en Argentina, ¿eh? No hubo que pagar el acarreo, no hubo que pagar, estas cosas que cobran las concesionarias, el patentamiento, el registro automotor, nada de eso. A ver, otro amigo, gran amigo, Martín Simonetta, dice que un norteamericano es un pavote, 2 norteamericanos son 2 pavotes, pero 200 millones de norteamericanos hicieron una gran nación. Bueno, copiemos un poco eso. A ver, no son superiores a nosotros. Lo que hicieron es un sistema eficiente de comprar un auto de la misma manera que se compra un pantalón o un radiograbador, digamos, para hacerlo en términos ochentosos. Me pareció muy impresionante porque el flaco, bien ácido, mi amigo, me manda un mensaje, me dice: Lacha, ya salí y estoy manejando el auto nuevo, y yo lo estaba insultando a 14.000 kilómetros de distancia. Pero un día vamos a hablar de estos temas y otros, de cómo es la vida normal en un país medianamente normal, y veamos que lo normal no es el estado que tenemos en Argentina. Esto es anormal, nosotros somos los anormales. De un estado que nos aplasta a diario, y vemos cómo en cosas cotidianas esto sucede. El segundo mini comentario que quiero hacer. Estos días estamos viendo cierres de empresas, hago una línea larga, ¿no? Cierres de empresas, despidos, y entre el mundo liberal se produce este tema de: che, hay que subsidiar a las empresas que están cerrando, hay que evitar los cierres, son sanos los cierres. Yo voy a hacer una pequeña introducción conceptual de palotes para entender qué es una empresa. Una empresa es un grupo de gente o un emprendedor individual que asume recursos en la economía, decimos los factores de producción: capital, trabajo, tierra, un poco de dinero, algunas máquinas, contrata trabajadores en una localización, contrata materias primas, eso sería el factor tierra, y se pone a transformar la materia para cuando producimos bienes, o a producir servicios cuando se producen servicios, para satisfacer la necesidad de alguien, con una sola intención, que es ganar plata. Adam Smith decía bien: no es la bondad del carnicero la que nos provee la carne, no es la bondad del sastre la que nos provee los trajes, sino su propio interés. En esa búsqueda de ganar dinero para satisfacer tus propias necesidades, tenés que salir a servir al prójimo, tenés que darle una mano a alguno, porque si no, ese alguno no te da la plata. Ok, eso es el mercado, eso es una empresa. Ahora,
¿Cuáles son las funciones? Tenés que encontrar la necesidad, encontrar el producto que satisface esa necesidad, fabricarlo en las condiciones de precio y de calidades que las personas te puedan llegar a pagar, distribuirlo, armarlo, etcétera. En cada uno de estos pasos, que son muchísimos más, por supuesto, podés fallar. Podés fallar en la necesidad. Capaz que vos pensaste que la gente necesitaba algo y no lo necesita, y lo va a necesitar dentro de 20 años, o no lo va a necesitar nunca. Podés fallar en el producto. Capaz que pegaste la necesidad, pero no pegaste el producto. Capaz que pegaste la necesidad del producto, pero no sabes cómo fabricarlo. Capaz que no sabes cómo distribuirlo. Entonces, ¿qué quiero decir? No hay empresa sin riesgo. Te puede ir mal. Es parte del mercado que te vaya mal. Es sano que si te va mal, te retires del mercado y venga otro a hacer las cosas. ¿Está claro? Eso es el capitalismo, digamos, diáfano. La única forma de que la gente asuma riesgos para cualquier actividad de la vida es que pueda salir de ellos. Nadie entra voluntariamente en un campo de esclavitud, porque no puede salir. ¿Está? Entrás a una cancha de fútbol porque puedes salir, salvo en países como nosotros, somos dementes, pero en cualquier país normal entras al teatro porque te podés ir. Ahora, si te cierran la puerta por un candado, no entras más, no, la gente no va a querer entrar, ¿está claro? Entonces, ¿cuál es la virtud del funcionamiento empresario? Como sistema, que puedas entrar y salir. Entonces, por eso en los países se mide la cantidad de empresas que se crean y las que se mueren. Es razonable que muera la cantidad de empresas, siempre y cuando sea mayor la cantidad de empresas que se crean. O sea, más gente está intentando hacer cosas por el prójimo, persiguiendo su propio bienestar, por supuesto. Ahora, ¿qué pasa en la Argentina? Podemos decir que en la Argentina las empresas que están echando gente o que cierran o que se funden es porque fallaron tuvieron estos fallos de mercado de que no pegaron la necesidad, el producto, la distribución, la fabricación, o no se adaptaron a los chancletazos. Yo veo en Argentina decir que una empresa no se adapta a la situación argentina es como decir que una hormiga no se adapta a los chancletazos embebidos en hortal, para decirlo de alguna manera, en un veneno casero. ¿A qué voy? Que la empresa en Argentina, además de lidiar en el mercado, entendiendo las necesidades, entendiendo los precios, entendiendo la forma de producir los productos, con todos los errores que una máquina puede tener y un proceso puede tener, además tenemos 163 impuestos, 69.000 regulaciones, 100 mecanismos de recaudación, todos son datos oficiales. Un estado demente, que como recién comentábamos con Adorni, un presidente habla y otro muestra una planta de marihuana. Así, flaco, fumátela y andate afuera, porque no tenés nada que hacer adentro. Todo eso lo tiene que bancar la rentabilidad empresaria, que obviamente es cero o negativa, porque nadie puede soportar semejante mochila. Entonces, en este contexto argentino, que cierre una empresa es un puñal. ¿Estamos? Si en un contexto de país normal, con impuestos razonables, como decía Adam Smith, impuestos bajos y una razonable paz y una razonable administración de justicia, en ese contexto, que alguien cierre, bueno, flaco, no te adaptaste, listo, a llorar a la iglesia, que venga otro. Pero en el contexto argentino, que una empresa cierre es un puñal, porque no es que fracasó el mercado, o no sabemos si fracasó el mercado, lo que sí sabemos es que no puede llevar la mochila. ¿Tá? El caso de una gaseosa que estuvo presentando procedimiento preventivo de crisis es tremendamente claro. Esa gaseosa, los tipos la llevan a la mitad del precio de la góndola. Vas a ir a un estado que quiere duplicar el precio para quedarse con la mitad de lo obtenido de ese producto. Es decir, el 50% del precio de la gaseosa es impuesto. Entonces, en algún momento alguien explotó y le pasó en parte esa debida. Por eso, para zanjar este debate que incluso se da entre liberales, tenemos que distinguir en un mercado libre, con impuestos bajos, las empresas nacen, crecen, algunas mueren, algunos dejan de trabajar, otros vienen a ocupar ese rol, aparece un Uber que saca taxistas, son cosas de mercado. No podemos ir contra el sol, no podemos ir contra esa corriente. Ahora, en la Argentina, a todo eso hay que agregarle un Estado voraz y absolutamente despilfarrador e insostenible. Una última, o si no, no sé, tenemos al amigo Sergio. Bueno, antes del próximo invitado, un comentario de color, tercer mini
editorial, estos días se celebra carnaval. Es feriado lunes y martes por carnaval. El carnaval es una cosa cultural, yo la entiendo, tiene efectos integradores, ¿no? Hay que hablar con los murgueros, tiene su cosa linda, su lógica. Pero en el fondo no deja de ser una actividad inspirada en mejorar la agricultura, en mejorar el clima para poder sembrar, cosechar, etcétera, con todo el bagaje cultural que de ahí se deriva, que tiene apoyo estatal. A ver, podemos darlo, si querés te lo doy, pero tiene corte de calle, tiene subsidio, tiene montón de feriado, etcétera. En 10 días va a estar la feria Expo Agro, que resolvió los problemas climáticos que el carnaval rezaba por hacer durante miles de años. Lo resolvió con tecnología, agricultura artificial, siembra directa, agricultura satelital, etcétera. Ahora, los que resolvieron el problema tienen impuestos, y los que rezan para que el problema no suceda tienen subsidio. Un país demente, de loco de la cabeza. Y hablando de loco de la cabeza, voy a hablar con un amigo este sí es sangre con sangre, este es un amigo de corazón, con el terrible problema de ser hincha independiente y con el terrible problema de lidiar con la FIP y con ARBA todos los días, el amigo Sergio Gustavo Barrera. Don Sergio. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, che? Bueno, muy bien, muy bien. Se produjo este encuentro que tenías que hacerlo, tenías que salir en Demoliendo. ¿Cómo te va, Sergio? Bien. Lo de Independiente te lo dejo pasar para no perder tiempo. Vos me decís lidiar con la FIP y con ARBA. Dale. Y con renta de Tucumán, y con renta de Misiones, y con la GIP. O sea, hoy ser contador es la profesión más ingrata que puede existir. Sergio, lo presento en sociedad, es un contador especializado, obviamente, del sector empresario, en temas de impuestos, y es la primera espalda de la mochila estatal. No, escúchame, hoy el contador hace impuestos nada más, es lo único que nos agobia. Para hacer otra cosa no tenés tiempo. A ver, ¿cuánto de tu día o a tu cliente dedicás? Porque recuerdo, vos corregime, porque vos sabés, la contabilidad es un sistema útil de información para tomar decisiones, ¿no? ¿Cuánto dedicás de dar información útil a tu cliente y cuánto dedicás de resolverle quilombos impositivos? No, bueno, mira, hoy dar información útil con el problema inflacionario es prácticamente imposible. O sea, no tenemos valor de la moneda, no tenemos... Entonces, digamos, o sea, eso lo dejamos de lado. O sea, te digo, vamos a hacer 98% impuestos. O sea, no, es así, es pelear con el impuesto porque, por ejemplo, la mayoría de mis clientes no pagan ingresos brutos, que tienen saldos a favor infernales, producto de las retenciones y las percepciones. Entonces vos vas y decís, mira, tengo este saldo a favor que me cubre 12 meses de impuestos. Bueno, ¿A esos niveles hablas? ¿Un tipo podría no pagar un año con esa plata? Bueno, yo tengo el caso de uno 18 meses, y se la cuento son 18 meses. Bueno, para que, dice, bueno, hay un sistema de devolución, te piden hasta el control de alcoholemia. O sea, es imposible pedir la restitución de los impuestos, salvo por alguna vía espuria que quizás se puede conseguir. O sea, hoy realmente el contribuyente está agobiado. O sea, yo tengo de un lado al contribuyente que no puede pagar, y por otro lado la FIP te intima a las 48 horas y a los 15 días capaz que tenés embargada la cuenta. Pero, o sea, lo peor, vamos al tema que yo te dije, los saldos a favor. Sí. Eso a favor no genera intereses. No, eso te iba a decir, ¿qué tasa te pagan? 40. No, bueno, somos un chiste. No, el tema es así, vos te atrasás un día, tenés el 3,5 al 4 mensual, depende de la jurisdicción. Ahora, por esos saldos a favor que tenés hace 12 meses, no te genera, o sea, te genera una pérdida por la pérdida adquisitiva de la moneda. Y, o sea, estamos en un sistema que, digamos, no puede seguir así. Por eso la economía, hay un 40% de economía negra. Yo te digo, yo en este momento estoy en Villa Gesell. Sí. Hablé con comerciantes y todos se dicen lo mismo. Mira, si uno no le agrego el 40%, no puedo sobrevivir. Ahora, te hago un comentario. Yo lo que entiendo es esto. Porque vos ves la injusticia en la cara. Vos ves al mismo tipo que le cobran 3,5 de multa o de interés de recargo, y al mismo tiempo no le pagan por lo de él. ¿Cómo toleramos eso? Porque vos, Sergio Barrera, además de un gran contador, y me consta,
es un pensador liberal, es un tipo que entiende el bosque de todo esto. ¿Cómo toleramos eso? ¿Por qué la sociedad está tan pasiva, tan pavota, que una injusticia así pasa y pasa? Ese cuento de la rana en el agua, ¿viste? Tibia, que se va quedando hasta que se quema y se muere. O sea, somos las ranas nosotros. ¿Pero no te pasa que hasta tu cliente capaz que lo ve normal? Exactamente, o sea, digamos, si tomamos como algo normal, es algo cultural, o sea, es muy difícil de explicar a una persona que viene de afuera, viene de otro país, viene de Uruguay, no te digo de viene de Estados Unidos, sí. Y le decís, por ejemplo, te habla de la seguridad jurídica, y vos le decís, sí, mira, acá hubo un blanqueo, y había una proyección de bienes personales del 0,75, 0,50, 0,25 y se va a derogar el impuesto en el 2019. Pero no, ahora lo subieron de nuevo a 0,75. Entonces, digamos, el tipo que blanqueó, una vez, digamos, con el tema del blanqueo, yo a algunos decía, mira, es bueno porque podés disponer de tu plata, además van a derogar y ahora te quiere matar el pibe. Y ahora el tipo me dice, pero no puedo decirte lo que me dice, ¿viste? Es el programa de Milei, no puedes decirlo. No claro, estaba en el proyecto de derogarlo, y ahora resulta que ahora pusieron encima el impuesto de renta financiera. O sea, que el que blanqueó y tiene bonos, tiene que pagar otro impuesto más. O sea, es muy difícil de explicar. Pero te digo, la profesión del contador hoy es liquidador de impuestos, es una cosa ingrata, porque encima vos vas a las agencias, a la FIP, a la JIP, a ARBA, y te tratan como si fueras un delincuente. O sea que no hay compasión, no entienden. Te digo, un error formal puede equivalerte a dejar de trabajar. Yo tuve el caso de una persona que le comunicaron ahora que lo sacaron del monotributo en enero de 2015. Ahora, por un error formal de que no comunicó la existencia de facturas sin CAI. Sí, ¿y qué significa eso? Claro. No sé lo que significa. ¿Y cómo terminó? El tema fue así, o sea, a partir de determinado momento los monotributistas tenían que pedir el CAI para emitir facturas, ¿no? Para imprimir facturas. La FIP misma después dijo, no, bueno, damos 6 meses más. La FIP misma después dijo, vamos a dar 6 meses más, pero tienen que informarme cuántas facturas tienen sin CAI. Sí. El tipo no informó eso, sí. No evadió. Yo lo que le decía el otro día, digo, mira, ponle una multa por un error formal, pero no lo hagas pagar 400.000 pesos de IVA por los años de 2015-2018 a un tipo que factura 22.000 pesos por mes. Bueno, está tan enfermo. Hay una pregunta, ¿cuánto de eso hay de que es un salame que se apega a la norma y no entiende nada, y cuánto de eso hay que es un voraz? Porque así como decís, acá me está entrando un mensaje de un amigo, Ariel Quintela, otro gran liberal, que me dice, che, tengo un caso de una señora que tiene una despensa chiquita y la sacaron del monotributo, la mandan al régimen general y no factura nada. O sea, me da la sensación que es el Estado que va a avanzar hasta el nivel más bajo de la sociedad para exprimirlo hasta donde pueda. O sea, el caso de esa despensa, o el caso de que es un fumigador, sí, queda fuera del mercado del régimen general. Si van al régimen general, quedan fuera del mercado, no pueden trabajar. Que después le explicaba a la agente fiscal. Y la agente fiscal me decía, con mucha autoridad, infligió una norma. Pero ¿por qué no estás un poco? Dale. Claro, dije, pero, digo, escuchame una cosa, digo, infligió una norma, pero es un error formal. El tipo, demostrame que quiso evadir, y matalo, le digo, fusilalo, le digo. Yo le corto la cabeza en taza de mayo y se evadió. Pero es un error formal. No, pero no se entiende. O sea, acá, digamos, no hay salida. Lo que decimos siempre, 160 impuestos, 69.000 normas. O sea, no hay salida. 8 millones de personas que bancan 20. 22, o sea, no da el número. Yo hoy escuché al presidente en la asamblea. Dame la línea, porque yo la verdad que no lo escuché. Bueno, primero me puse contento del país en que vivo. Realmente. Sos bravo, Después, analizándolo, dije, no, me parece que está equivocado. No, que a veces yo lo escucho, digo, ese es mi presidente. Porque la presión impositiva es insoportable, y después te aumentan los impuestos. Entonces, digamos, estamos en un brete sin salida. O sea, yo no veo la salida. Y la única esperanza que tengo es
gran movimiento que se está creando de jóvenes liberales. Yo le cumplo 61, ya estoy de vuelta. Vos sos un joven liberal, dale. Ya estoy de vuelta, digamos, de los 20 que vengo peleando por el liberalismo, pero digamos, ya estoy de vuelta. Pero veo esta juventud liberal que realmente es mucho más combativa de lo que éramos nosotros, y gracias a las redes sociales y la tecnología y todo, sí. Realmente, y gracias a, por ejemplo, tipos como Milei, como Bociano, como Giacomini, como Esper. ¿No ves que es muy espontánea? Yo a mí lo que realmente me sorprende es que vamos a hablar concretamente, el Partido Libertario y este grupo libertario que anda dando vueltas por todos lados, inspirado en la gente que vos estás nombrando, es de alta espontaneidad. Yo lo veo salir por todos lados. Bueno, pero eso fue ¿cuánto hace de esto, Gustavo? 1 año y medio, un año. Y es parece una marea, y los pibes, vos vas a... Yo he visto, no pude ir la última reunión de Milei, sí. Que había que pagar 250 mangos para entrar, no era gratis. No, y sábado a la tarde, ¿no? Y estaba lleno. Sí. O sea... ¿Y eso te da una esperanza? Si vos decís, che, loco, ¿te subís a esa tabla? Mira, yo lo que digo es que por lo menos hoy por hoy hay gente que está dando la lucha cultural. De decir, bueno, hasta acá llegamos, queremos otra cosa. O sea, hay alguien que lo está diciendo, antes no lo decía nadie. Sí. Digamos, yo lo veo positivo desde ese punto de vista. No me quiero olvidar de Adorni también, que sí. Bajo, porque va al campo contrario, va a hacer 5L, va a Adorni está loco, sí. Es un fenómeno. Yo no lo conozco personalmente. Por Twitter le mandé un mensaje privado diciéndole que le agradezco que vaya a terreno enemigo. Sí. La disfruta, Adorni. Pero no, además tiene una altura que, o sea, una tranquilidad, eso es lo que te mata, la tranquilidad que tiene. Pero bueno, yo creo que todo este movimiento que hay, como los que nombré, incluyo a vos también, por supuesto. Sí, pues yo soy estatista. Hay un montón de gente que está trabajando, digamos... sí, creo que hay una legión interesante, incluite, hay mucho, hay una buena legión. A mí me da cierta esperanza. Yo soy esperanzado, soy hincha de Chicago, vamos a jugar a Libertadores el año que viene, o sea, no hay problema. Pero me da la esperanza porque si Argentina encamina un cachitín, la velocidad puede ser fastuosa. Lo que pasa que hoy me contaba, yo no vi las imágenes, pero me contaba la imagen de Macri hasta gritando y contando lo que le pasó en los primeros 2 años y medio. No se puede olvidar del último año. Y la oposición con cartelitos y plantitas de marihuana, y loco, estamos en el horno. Bueno, vos veas el Congreso, o sea, un gobierno que no se hace cargo de nada, porque evidentemente no se hacen cargo del desastre que hicieron. Le llamo el desastre anterior, o sea, vos sabés cómo pienso, o sea... Sí, no hablemos, eso está clarísimo. Pero bueno, este era un cambio, y no fue un cambio, o sea, estamos igual. Te habla de que hicieron 20.000 no sé cuántos kilómetros de autopista. La Ruta 7, que es una ruta internacional que une el Pacífico con el Atlántico, hace 4 años que está cerrada por la inauguración de la Picasa. Entonces, ¿por qué me estás diciendo? O sea, lo que pasa es que aún en este gobierno vemos la solución dentro del Estado. El Estado es una vaca sagrada y no entra en discusión. Y ellos creen que esa laguna que inundó la va a resolver el sector público. Están convencidos. Y ahí estamos a nada. Vos lo que decís muchas veces en tu Twitter del Estado de religión. Es una religión. Es una religión. Entonces nosotros somos los blasfemos. Dice que no queremos, o sea, cuando vos decís no queremos Estado, vos querés que la gente se muera de hambre. No, se muere de hambre igual con el Estado. O sea, si hace 70 años estamos con el Estado y la gente tenemos 35% de pobreza, probemos algo distinto. Digamos, o sea, ya lo tenemos. Bueno, probemos algo distinto. Pero no, vos ves el presupuesto, lees el presupuesto, es inviable Argentina. Es inviable que venga el Fondo Monetario Internacional, aunque venga, un trueno acá. No. Ahí te cayó el Estado. ¿Viste que es una religión? Es increíble. ¿Qué tuviste, un trueno cerca? No lo puedes nombrar. Ahora te va a caer un rayo en la cabeza por haberlo nombrado. Te lo mereces, loco. Parece que el de arriba se está enojando conmigo. Sí. No, realmente nos reímos, pero es muy grave la situación. Yo no veo salida.
con esta gente, ni con, digamos, las propuestas que hay políticas para estas elecciones. Realmente uno no ve una salida, salvo, bueno, si Esper se presenta, que por supuesto uno no pretende que sea presidente, pero que las ideas liberales empiecen a tener, digamos, voz en el Parlamento. Digamos, mira, yo hablando con comerciantes de acá, terminaban diciéndome, no, acá hay que cambiar las cosas. Si no cambia esto, no. Pero ves que la gente está proclive al cambio. Yo, acá el amigo Leo me está haciendo ya señales que tenemos que cerrar, pero déjame decirte esto. Sí. Mi base de esperanza es que las ideas liberales se multiplican solas. Una vez que empiezan a funcionar, es como una rueda. Está oxidado el engranaje, pero una vez que empieza a caminar, la Argentina va a caminar. Y la gente, tú, ese comerciante dice, che, loco, cambiemos algo. El día que le digas, che, no tenés que retener más ingresos brutos, no te van a joder más con esto. Cuando haces los cambios que tenés que hacer, y que se joda la política, como bien dice Javier Milei, y no hagamos el ajuste sobre el sector privado, como recién te comentaba Manuel, 125.000 despidos del sector privado, 7.000 del sector público, no, loco. El ajuste siempre es el privado, ya el privado no se puede ajustar más. Y ahí va a empezar a girar. Y bueno, tengo la esperanza que después no detengamos la rueda, qué sé yo, no sé. No, bueno, tenemos que seguir apoyando a esta juventud que hoy pregunta por el liberalismo y bueno, y tratar de que cambie un poco el tema cultural, que el Estado evidentemente no cumple con lo que tiene que cumplir, y que tenemos un elefante sobre las espaldas. Bueno, nos estamos viendo seguramente la semana que viene. Sergio, la seguimos. Bueno, sin duda de dudas, serás entrevistado permanente. Y desde ya, volvemos a primera y bueno, seremos locales en Avellaneda como siempre. Dale. Te mando un abrazo grande, Gustavo, y gracias por el llamado. Chao, loco, gracias. Hasta luego. Chao. Un tema que comentaba el amigo Sergio Gustavo Barrera, gran liberal a morir en Twitter, @liberal a morir, es esta lluvia de cartas que están recibiendo monotributistas pequeños por errores formales para recastigarlos con multas y ese tipo de cosas. Me contaban, y yo hago más largo el relato para que lo entendamos bien, una pequeña despensa que era monotributista, la pasan al régimen general, con multa por todo lo anterior no pagado. ¿Cuál es la solución? La señora era jubilada, cerró, sigue viviendo la jubilación, y en lugar de aportar al sistema, en lugar de aportar a la economía, ofreciendo bienes y servicios, generando ganancias, riqueza, en la escala mínima de la que estamos hablando, ahora va a pretender ser beneficiaria neta del Estado nuevamente. Entonces, es el mismo Estado el que está rompiendo las naranjas, ya no las exprime. O sea, la lógica del Estado es exprima naranja, muchachos, dejen que saque el jugo y le sacan un cachito. No, acá estamos dándole a la naranja con un hacha. Creo que ya estamos, don amigo Leo, y si estamos yendo, listo. Bueno, esto fue Demoliendo Mitos. Les recuerdo, el consultorio de Milei, el 9, el 16 y la primera semana de abril de vuelta. Gracias por la confianza, don Javier. Nos vemos en la próxima con María Saldívar y don Abdón, don Pablo Torres Barte y el gran Javier Milei. Muchas gracias. Hasta luego. Seguitemi, sta per
Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. Desde Buenos Aires, transmite las 24 horas por Internet. Conexión Abierta, una nueva opción en radio. Conexión Abierta, tu medio audiovisual. Te presentamos la gran promoción para poner el ahorro en modo on y... Somos liberales, nuestra voz prolonga el clamor y el nombre de Uribe y Gaitán. Somos el partido de un pueblo irredento, es nuestra consigna.